Durante una fiesta en la preparatoria, después de haber bebido demasiado, terminé teniendo una aventura de una noche con el chico más destacado de nuestra clase. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Para mi sorpresa, él me propuso matrimonio casi de inmediato. Sin embargo, poco después de casarnos, perdí al bebé. A pesar de ello, seguimos adelante con el matrimonio, aunque siempre fue distante. 2 años después, descubrí algo que lo cambió todo. No se había casado conmigo por amor, sino para cumplir el último deseo de su abuelo antes de morir. Para empeorar las cosas, seguía enamorado de otra mujer. Fue entonces cuando tomé la decisión de pedirle el divorcio. Esa noche, mientras estábamos juntos, lo miré y dije con suavidad: Mateo, deberíamos divorciarnos. Sentí como su cuerpo se tensaba entre mis brazos. Bajó la mirada hacia mí y preguntó con calma: ¿por qué? Lo miré directamente a los ojos y respondí con firmeza: nos casamos por el bebé, pero él ya no está. Me he acostumbrado a estar sola. Contigo o sin ti no hay diferencia, pero sin ti no tendría tantas expectativas ni frustraciones. Creo que tú también lo sientes. Continué: después del divorcio, no tendrás que lidiar con mi familia, ni yo con la tuya. Creo que esto es lo mejor para los dos. Mateo permaneció en silencio durante unos instantes, y cuando pensé que no respondería, simplemente asintió y dijo: está bien. No hizo más preguntas, como cuando aceptó casarse conmigo. Esa era la naturaleza de Mateo, directo y práctico. Sonreí, conteniendo las lágrimas, y me acerqué a él para abrazarlo una última vez. Mateo no reaccionó, simplemente me dejó hacerlo. Después, con cuidado, me levanté para ir a la ducha, pero antes de que pudiera alejarme, me sujetó del brazo y me devolvió al colchón. Me besó con intensidad, pero al notar mi mirada de sorpresa, se detuvo. Sin decir nada, se recostó a mi lado y cerró los ojos. Duerme, dijo en voz baja. A la mañana siguiente, cuando desperté, Mateo ya no estaba. Comencé a empacar mis cosas. Antes de irme, dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa, y le envié un mensaje: he firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la mesa. Don Suárez se encargará del resto. Avísame cuando tienes tiempo para finalizar el trámite. Cuídate. Mateo estaba en una reunión cuando leyó mi mensaje. Al verlo, quedó paralizado. Nadie en la sala lo había visto así antes. Su secretaria, Lucía, lo observó con preocupación y susurró: señor Brock, ¿todo bien? Mateo dejó el teléfono con calma, retomó la reunión como si nada, pero después de unos minutos, inesperadamente dijo: la reunión ha terminado. Sin dar más explicaciones, salió apresuradamente de la sala. Al llegar a casa, la encontró vacía. Todo estaba limpio, pero no había rastro de mí, salvo los papeles del divorcio sobre la mesa, moviéndose ligeramente con la brisa. Los tomó y los revisó detenidamente. No pedía nada en el acuerdo, ya había firmado. Mateo se quedó mirando los documentos, perdido en sus pensamientos. En ese momento, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Su madre, Selena, entró y, al verlo ahí, preguntó confundida: ¿qué está pasando? Mateo permaneció en silencio, sosteniendo los papeles en la mano, mientras un torbellino de emociones parecía recorrer su mente. Mateo respondió con frialdad: ¿nada? ¿Por qué estás aquí? Selena sonrió mientras se acercaba a él y dijo: pensé que Nadia podría sentirse sola en casa, así que vine a hacerle compañía. ¿Por qué llegaste tan temprano hoy? ¿Pasó algo? Mientras hablaba, frunció el ceño, notando cierta tensión en el ambiente. ¿Ella está bien?, preguntó Mateo mirándola con seriedad. Sí, claro, respondió Selena, algo incómoda, pero no pudo evitar añadir: vienes aquí con frecuencia, no solo de vez en cuando. Al darse cuenta de la expresión tensa de su hijo, rápidamente cambió de tema al notar los papeles en su mano. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando tomarlos. Mateo presionó los papeles contra la mesa y respondió con firmeza: no es nada importante. No necesitas estar aquí. Nadia tiene sus propios asuntos. Cuando tengamos tiempo, la llevaré a verte. Selena quiso replicar, pero en lugar de insistir, comentó rápidamente: está bien. Sin embargo, no pudo evitar añadir: Nadia lleva más de un año recuperándose, pero todavía no se ha quedado embarazada.
Tal vez sea por lo que pasó antes. Debería hacerse un chequeo. No quiero hijos, respondió Mateo de manera cortante. Selena lo miró atónita. Mateo, empezó a decir, pero él la interrumpió. Puedes irte ahora si no es algo urgente. No vuelvas sin avisar. Bajo la mirada fría de su hijo, Selena decidió no insistir más. Se dio la vuelta y salió de la casa en silencio. Mateo observó cómo la puerta se cerraba y, al encontrarse solo en la casa vacía, suspiró profundamente. Tomó su teléfono y llamó. Harris, programa una reunión con el señor Harvey para gestionar mi divorcio. Después de colgar, lanzó los papeles del divorcio sobre la mesa y salió. Mientras tanto, yo había regresado a mi pequeña casa en las afueras, la misma que compré hace años. Fue allí donde Mateo y yo compartimos aquella noche que cambió nuestras vidas y que eventualmente nos llevó al matrimonio. Ahora, en medio del proceso de divorcio, me preguntaba si él sentiría algún alivio al dejar todo atrás. Tomé mi teléfono y llamé al agente inmobiliario. Hola, quiero vender mi casa en Chim-Sam-Bay. ¿Podrías ayudarme con el proceso? 2 días después, Harrison, el asistente de Mateo, notó que mi casa estaba publicada en un sitio de ventas en línea. No pudo evitar mirarla con curiosidad antes de voltear hacia Mateo, quien estaba absorto trabajando en su oficina. Desde que Mateo le pidió ayuda con el divorcio, Harrison había notado cambios en él. Hasta donde sabía, Mateo y yo siempre habíamos mantenido una relación cordial, aunque distante. Nunca fuimos una pareja demasiado afectuosa, pero tampoco mostrábamos signos evidentes de conflicto. Por eso, la separación repentina le resultaba difícil de entender. En los últimos días, Mateo no parecía actuar como alguien afectado por un divorcio. Excepto por un momento en que salió de una reunión visiblemente alterado, todo seguía igual. Sin embargo, Harrison había notado que Mateo pasaba aún más tiempo en la oficina y que se volvía más exigente con el trabajo. Sentía que el divorcio empezaba a afectarlo de una manera más profunda, aunque Mateo no lo expresara abiertamente. Harrison, atrapado entre su incomodidad y su lealtad profesional, finalmente no pudo evitar comentar. Cuando Mateo levantó la vista de la pantalla y lo vio mirando, preguntó con el ceño fruncido, ¿qué pasa? Nada, respondió Harrison rápidamente. Entonces, ¿por qué me estás mirando así? Insistió Mateo. Harrison dudó por un momento, pero luego giró la pantalla de su teléfono hacia él. Nadie está vendiendo su casa. Es posible que se vaya, dijo con voz baja. Mateo miró la pantalla del teléfono de Harrison, sus ojos oscureciéndose mientras procesaba la información. Por unos instantes, no dijo nada. Luego, con un movimiento rápido, cerró su laptop y se levantó. Harrison, cancela todas mis reuniones por el resto del día, dijo mientras se ajustaba la corbata y recogía su abrigo. Harrison quiso preguntar algo, pero la mirada determinada de Mateo lo detuvo. Mateo salió de la oficina, dejando a su equipo desconcertado. No sabía exactamente qué haría, pero la idea de que Nadia se marchara para siempre lo inquietaba de una manera que no entendía del todo. Yo estaba empacando las últimas cajas, sintiéndome extrañamente tranquila. Aunque los recuerdos de esa casa me ataban al pasado, sabía que era momento de seguir adelante. El agente inmobiliario había programado una visita con un posible comprador, y quería dejar todo listo para no volver. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás en casa? Necesito hablar contigo. Era de Mateo. Dudé antes de responder. Después de todo, nuestra relación había terminado oficialmente, y no veía qué más podría decirme. Finalmente, escribí. Estoy ocupada. Si necesitas algo, por favor, mándamelo por escrito. No pasaron ni 5 minutos antes de que escuchara el sonido de un motor familiar afuera. Al mirar por la ventana, vi a Mateo salir de su coche. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y algo que no podía descifrar del todo. Antes de que pudiera decidir si abrir la puerta o no, él ya estaba golpeando suavemente, pero con insistencia. Abrí la puerta, cruzando los brazos frente a mí. ¿Qué haces aquí, Mateo? Pregunté, manteniendo la calma. Él me observó por un momento antes de hablar. Necesito entender algo, Nadia. ¿Por qué no me dijiste que ibas a vender la casa? ¿Por qué te vas sin decirme nada? Suspiré, cansada. No te lo dije porque no tienes por qué saberlo. Nuestra relación terminó.
Estoy haciendo mi vida, Mateo, como tú deberías hacer la tuya. Él apretó los labios y dio un paso hacia adentro. Lo entiendo, pero no puedo ignorar cómo me siento respecto a esto. Mis cejas se levantaron ante sus palabras. ¿Y cómo te sientes? ¿Aliviado? ¿Frustrado? ¿Qué esperas de mí ahora? Mateo dudó por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Nadia, no estoy aquí para interferir en tu vida. Solo, necesito saber si realmente estás bien, si esto es lo que quieres. Porque, si hay algo que aún pueda hacer, no me perdonaría no intentarlo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había esperado una confrontación, pero no esto. Antes de que pudiera responder, un coche se estacionó frente a la casa. Era el posible comprador con el agente inmobiliario. Creo que no es el momento para esta conversación, Mateo, dije mientras señalaba hacia el coche. Ya no hay nada que decir. Te deseo lo mejor, pero mi decisión está tomada. Mateo miró al coche y luego a mí, con una mezcla de frustración y resignación en sus ojos. Está bien, dijo finalmente. Pero esto no es un adiós, Nadia. Lo sabrás cuando estés lista para escucharme. Con eso, se dio la vuelta y regresó a su coche. Lo observé marcharse mientras mi corazón se aceleraba ligeramente. ¿Qué había querido decir con esas últimas palabras? De regreso en su oficina, Mateo se sentó frente a su escritorio, perdido en sus pensamientos. No podía evitar sentir que había algo que aún no se había resuelto entre Nadia y él. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. Lucía, dijo al escuchar la voz al otro lado de la línea. Necesito que investigues algo para mí. Quiero saber quién está interesado en comprar la casa de Nadia. Quiero entender qué está planeando. Lucía, su secretaria, dudó por un momento. ¿Está seguro de que quiere hacer esto, señor Brock? Podría complicar las cosas. Solo hazlo, Lucía, respondió Mateo con firmeza. Mientras tanto, yo recibía al agente y al comprador, sin saber que los eventos de ese día marcarían el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia. Mateo decide investigar más sobre los planes de Nadia mientras lucha con sus propios sentimientos, mientras que Nadia, en su intento por seguir adelante, se enfrenta a nuevos desafíos y decisiones que podrían cambiar su vida nuevamente. Ambos empiezan a cuestionarse si el cierre de su relación realmente fue el final o si, de alguna manera, aún hay algo más por descubrir. Almohadilla 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 asterisco asterisco parte 3. El último capítulo asterisco asterisco. Mateo no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo en todo esto no encajaba. ¿Por qué Nadia había decidido vender la casa tan de repente? ¿Por qué parecía tan resuelta a cortar todos los lazos, incluso aquellos que no le causaban problemas? Su inquietud lo llevó a profundizar más en los motivos detrás de su decisión. Mientras tanto, yo continuaba con mi plan de dejar atrás todo lo relacionado con mi antigua vida. Había encontrado un comprador para la casa y estaba a punto de cerrar el trato. Aunque la idea de venderla me producía nostalgia, sentía que era un paso necesario para avanzar. Una semana después, mientras revisaba algunos documentos con el agente inmobiliario, un coche familiar apareció en la entrada de la casa. Era Mateo. Bajó del vehículo con una expresión que combinaba determinación y una pizca de vulnerabilidad. ¿Qué haces aquí otra vez?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Mateo dio un paso hacia mí, sosteniendo un sobre en su mano. Vine porque necesito que entiendas algo antes de que vendas esta casa. Por favor, dame unos minutos. Mateo, no creo que haya nada más que decir. Ya cerré este capítulo de mi vida, respondí, mirando hacia otro lado. Tal vez tú lo sientas así, pero yo no, dijo, extendiéndome el sobre. Esto es para ti. Con algo de duda, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había una serie de cartas. Reconocí su letra de inmediato. Cada carta estaba fechada durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio. En ellas, Mateo hablaba sobre sus dudas, sus miedos y su incapacidad para expresar lo que realmente sentía. También había una confesión: nunca había dejado de preocuparse por mí. Escribí estas cartas porque no sabía cómo decirte lo que realmente pasaba por mi mente, explicó Mateo, con la voz quebrada. Siempre pensé que el matrimonio fue un error, que lo nuestro estaba condenado desde el principio. Pero cuanto más te veía luchar por nuestra relación, más entendía que no estaba siendo justo contigo ni conmigo mismo.
Lo miré, incapaz de decir nada. Las palabras en las cartas eran dolorosamente sinceras, pero también mostraban un lado de Mateo que nunca había conocido. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco, la decisión más difícil, asterisco, asterisco. Mateo, todo esto llega demasiado tarde, dije finalmente. He intentado todo para que funcionáramos, pero tú no estabas dispuesto a hacerlo. Ahora que estoy avanzando, vienes aquí y esperas que cambie de opinión. Lo sé, respondió, mirándome con intensidad. No estoy aquí para pedirte que volvamos. Estoy aquí porque necesitaba ser honesto contigo, aunque sea al final. Suspiré, sintiendo como las emociones me abrumaban. Entonces, ¿qué esperas de mí ahora? Pregunté. Nada, dijo con calma. Solo quería que supieras la verdad. Si decides irte, no intentaré detenerte. Pero si hay alguna parte de ti que todavía quiere explorar lo que podríamos ser, estoy dispuesto a hacerlo bien esta vez. Las palabras de Mateo me dejaron desconcertada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de nuestra relación no recaía solo sobre mis hombros. Después de días de reflexión, decidí tomarme un tiempo para pensar. No cancelé la venta de la casa, pero tampoco la apresuré. Durante ese tiempo, Mateo y yo comenzamos a comunicarnos de manera diferente, sin presiones ni expectativas. Hablábamos sobre nuestros errores, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Por primera vez, sentí que estábamos siendo honestos el uno con el otro. Un día, mientras estábamos sentados en un parque cercano, Mateo me miró y dijo, no sé si esto funcionará, Nadia. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Lo miré fijamente y respondí, no puedo prometerte nada, pero estoy dispuesta a intentarlo. Esta vez, sin secretos, sin expectativas irreales. Con ese acuerdo, decidimos no apresurarnos. Mateo vendió la casa que habíamos compartido y yo mantuve la mía. Comenzamos desde cero, como dos personas que se redescubren poco a poco. Con el tiempo, nuestras heridas comenzaron a sanar. No fue fácil, pero ambos sabíamos que el verdadero amor no era perfecto, sino un compromiso constante. Aunque nuestro pasado estuvo lleno de errores, el futuro se abría ante nosotros como una hoja en blanco, lista para ser escrita con nuestras propias palabras. En algún momento, mientras caminábamos juntos por la playa, Mateo tomó mi mano y dijo, gracias por darme esta segunda oportunidad. Lo miré y sonreí. Gracias a ti por aprender a ser honesto. Ambos sabíamos que no había garantías, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos, paso a paso.